Las 8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34. Es la voz del doctor. Sí, no, claro, estábamos discutiendo. No, pero eso habla de una mesa dinámica, intensa. No hubiéramos hecho corte y aquí, muy bien. Bueno, pero entonces, ¿usted quería agregar algo antes de la pausa, doctora? Pues sí, a mí me parece que es muy interesante lo que está ocurriendo en la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, que me parece muy inteligente. Creo que no está en la lógica de que sabe que pueda anular la elección, lo cual sabe que no es factible, y lo saben los que le ayudaron del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Ackerman, que ha estado en esta mesa, sí. Todos lo saben, si son políticos y abogados, si saben que no hay ninguna posibilidad de que eso avance en el tribunal. Pero me parece que es una magnífica estrategia de López Obrador de cara al interior del PRD. Me parece, y aunque falten 6 años, que está construyendo la candidatura de su tercera vez. ¿Tercera? De proponerse una tercera vez, como lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas, como ha sido el caso histórico de Allende, cuando gana en Chile el doctor Allende, que es el caso de Lula, que va a la cuarta y gana, etcétera. Hay un antecedente en las izquierdas de América Latina que después de abonar muchas veces pudo llegarse a la presidencia, en el caso de Allende, en el caso de Lula. A mí me parece que esta lucha es para no fallarle a su electorado, no fallarle a estos 15 millones de gentes, conservarlos en torno a él, a esa fidelidad que la gente le tiene a Andrés Manuel López Obrador. La gente que votó a Andrés Manuel López Obrador no vota PRD, votó López Obrador en su persona. Hay una identificación del líder personal, del caudillo, del dirigente político popular mexicano que él representa y sobre el cual un sector importante de esta sociedad todavía se identifica, y me parece que les está al interior del PRD, al otro grupo, al grupo que vienen años atrás luchando, que sería el grupo Camacho, Ebrard, ahora Mancera, en alianza con los chuchos, que hacen un amarre por un lado, son los que tienen el control del partido. Nunca hay que olvidar esto, el control del partido lo tienen los chuchos, el 70-80% de todos los cargos del partido los tienen los chuchos, los votos los tiene López Obrador, y los han mantenido juntos en estos últimos 12 años, porque uno tiene la estructura que no la tiene López Obrador. Morena no es una estructura para hacerse cargo de los procesos, etcétera, pero López Obrador tiene los votos, y en esa alianza los dos han ganado, y los dos después tienen recursos para poderse seguir moviendo. Pero a mí me parece que lo que está en la discusión ahora, y no solo la discusión por la vía de los hechos, es una lucha interna en el PRD, sí, entre si me posiciono y me convierto en el candidato indiscutible en razón de mis 15 millones de votos y la fidelidad que me tiene este electorado para el 18, y les obtura el territorio a los Ebrard y a los Mancera, esta me parece que es un punto, un ángulo de mirada en esta discusión que tendríamos que estar contemplando. Y yo no veo difícil esta vez, y lo adelanto, es especulación. Con toda confianza. Es especulación, y si yo no veo difícil que pueda haber una ruptura y que Andrés Manuel se lleve MC-PT y que los otros se queden con la sigla del PRD y comiencen a construir muy pronto, cada quien en su propia racionalidad y lógica. No lo veo difícil. Siempre ha estado ahí, atrás, nunca acaban de romper por esta imbricación, estructura, votos, permanencia, recursos económicos que te da el estar como partido con X cantidad de votos, pero me parece que este es otro ángulo que está en la disputa. Tensiones rupturistas y fracturistas, de una forma u otra, pueden estar en varios partidos políticos. De hecho, yo las vería más delicadas al interior de Acción Nacional. También. Por el papel de rupturista de Vicente Fox en el último tramo, por la mala relación entre los dos presidentes del proceso del periodo
de la alternancia, por el fracaso del tercer lugar. Bueno, pues un partido político que llega al tercer lugar después de estar en el poder es la primera vez, eso sí es primera vez en nuestras democracias, porque el partido en el poder había quedado en el segundo, pero quedar en el tercer lugar, el partido que se encontraba en ese momento en el poder, no lo habíamos visto nunca. Aunque en un comunicado el PAN lo acepta, se manifiesta como segunda pues opción política. La confesión es parte, está en su genética, pero está bien, que bueno que se hayan confesado. Yo no discuto eso, lo que veo es tensiones rupturistas y es normales y los acomodos en todos los partidos. Sí. Te diría que incluso en el partido que gana tiene también un proceso de acomodo de élites muy importante entre qué fue aquello que fue viejo PRI y dónde cortamos con viejo PRI y dónde se incorpora nuevo PRI y quién es nuevo PRI. Y también, o sea, todos los partidos después de una elección de esta magnitud entran en un periodo de acomodo. Creo que la izquierda, para retomar, que creo que es un ángulo muy importante que tenemos que revisar, hay dos tensiones que en todas las izquierdas latinoamericanas permearon todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, que es esta tensión entre la visión rupturista, revolucionaria o violenta y la visión democrática, socialdemócrata y moderada. Son dos tensiones que están en las izquierdas más o menos en un momento u otro. Quienes creen que por la vía democrática ese es el camino y la vía institucional, que son estos moderados, esos socialdemócratas, que esa es la izquierda contemporánea, que en la democracia tiene espacio, que tiene votos. Y hay otra que dice que no, que hay que movilizar y que hay que presionar en las calles y que hay que romper incluso con las instituciones porque carecen de legitimidad en muchas ocasiones. Uh-huh. Entonces, estas dos tensiones que se presentan en todas las izquierdas latinoamericanas están por supuesto presentes en nuestra izquierda y creo que hay mensajes del electorado muy claros. Cuando vemos el número de diputados federales que fueron votados a la izquierda en su conjunto en el año 2006 y los vemos vemos la evolución al 2009, vemos que el electorado le quitó la mitad de legisladores a la izquierda. Entonces, ¿qué estás interpretando? Pues estás interpretando que tomar reforma tiene un costo, que la vía Rijosa tiene un costo, que muchos de los votantes de Andrés Manuel se sintieron decepcionados por la toma de reforma, por la actitud beligerante, que muchos otros lo acompañaron también por eso. Bueno, pues es un asunto de táctica y estrategia. Hay muchos que sostenemos, yo entre ellos, hay muchos analistas que coinciden en que en lugar de Andrés Manuel, si su comportamiento hace 6 años hubiera sido un poco más institucional, uh-huh, que no hubiera tomado reforma, que no nos hubiera puesto en riesgo durante esos días, que no hubiera polarizado, si se hubiera comportado de otra manera, pues los escenarios hubieran sido mucho más favorables. Hubiera sido el que se hubiera reunido ayer con Enrique Peña Nieto. A eso voy. Candidato con el mayor número de votos. Efectivamente hay un premio al comportamiento institucional y Andrés Manuel no es tonto y también lo está entendiendo. El tono, yo noto un tono diferente al de hace 6 años. Perdón, creo que Andrés Manuel está asumiendo una actitud mucho más moderada que la que tenía hace 6 años. Algunos dicen que es por los 3,5 millones de votos, otros dicen que es por la experiencia de hace 6 años, otros dicen que es este grupo de moderados dentro de la izquierda, sí, pero todos lo entienden y todos los actores que hemos mencionado de la izquierda tienen los incentivos para acompañar a Andrés Manuel y tratar de caminar hacia una vía institucional. Ahora, no es el PRD. Cuando hablas del control de los chuchos del PRD, son las izquierdas mexicanas, porque del otro lado, el PRD hubiera quedado en tercer lugar como partido político solo en la presidencia de la República. Si vemos la votación de los otros dos partidos de izquierda, más de 2,5 millones de votos, más menos para los otros dos partidos de izquierda, ya nos habla de fuerzas medianas de izquierda, con cierto peso, con cierta representación. Y la tentación a decir, irán fracturados en la próxima elección, recuerden ustedes que al margen de reformas legales y constitucionales, va a abrirse el periodo a nuevos partidos políticos de aquí a la elección intermedia. Eso abre un incentivo para construir espacios intermedios para otras fuerzas políticas. Pueden regresar los grupos de la socialdemocracia que se fueron y que apoyaron a Enrique Peña eventualmente. Yo veo ahí los liderazgos de Beñé, de René Arce, Ruth Zabaleta, otras personas que eventualmente podrían construir un partido político. Yo veo tensiones para crear un partido político de grupos muy radicales de la ultraderecha en México, que lo tienen en el radar desde hace mucho tiempo. Y puede haber otras opciones. Cuando ya estás obteniendo opciones políticas intermedias que obtienen 2,5 millones de votos, ya estamos jugando otro juego, ¿eh? Entonces, los 3 partidos grandes, y queda muy claro con las alianzas, el Partido Verde Ecologista
ese verde ecologista que tanto nos molesta en muchas cosas, le dio a Enrique Peña Nieto 2 millones de votos. Y en una diferencia de 3,300, bueno, pues algo significó, para que no fueran 900,000 votos la diferencia, algo significó en términos de legitimidad. Entonces, las coaliciones y las alianzas, pues por supuesto ya es un proceso de país desarrollado, de democracia desarrollada. Y eso es en lo que tenemos que acceder en el análisis. Yo creo que realmente el análisis democrático de esta elección pasa por la micropolítica de la vida interna de los partidos y que mucha de la democratización atorada está en la vida interna de los partidos, en muchos de sus procesos. Hay que llamar la atención de quienes renunciaron a partidos políticos, de los procesos de no democratización interna, de cómo se apropió el presidente Calderón del PAN, de cómo hubo procesos de ruptura dentro de la izquierda. Yo creo que eso es lo que hay que revisar. En los partidos está la calidad de la democracia. Ahora, de lo que hemos venido escuchando a lo largo de 40 y tantos minutos de nuestros invitados, es un panorama de cómo estamos, pero me llama la atención y retomo algo que mencionó el doctor Aguilar y el maestro Sabino Bastidas en relación a lo que ellos ven y sería muy saludable para el país, pero hasta septiembre, octubre, noviembre, es decir, que haya un acuerdo entre las fuerzas políticas en el Congreso y haya reformas estructurales aprobadas. ¿En qué se basan en que eso podría ocurrir? Porque eso sería lo más benéfico, pero ¿qué tal si ahí intervienen los mismos problemas internos de los partidos? El revanchismo, el PAN que anunció, bueno, ayer Gustavo Madero anunciando que pues, la bancada iba a decidir si asistía o no a la toma de posesión. Bueno, por eso iban a decidir, por eso son de esas declaraciones absolutamente desafortunadas. Claro, porque además nuevamente te vienes la idea del revanchismo que hemos visto desde la transición. Ahora es política. Mira, la verdad es que el PAN está entrando a su proceso de negociación. Ya todos hicimos números. La matemática política es un buen principio para entender el Congreso. Y aquí es cuántos tienes tú, cuántos tengo yo. Y está en juego todavía ese número en el Congreso. Recuerden ustedes, más importante para mí que la discusión esta de si Andrés Manuel es impugnado o no, porque yo no le veo ya que cambie, que es más importante qué resultado hay en el distrito de Nuevo León, que puede darle el diputado 251 a la coalición gobernante, suponiendo que la coalición gobernante se construya por los partidos que electoralmente fueron en un principio, que fueron PANAL, Verde y PRI, y que todos jalen con ellos, porque si la maestra toma la decisión de negociar otra cosa por sus 10 diputados, pues es otro escenario. Los cuadriputados jugarían un papel. Lo van a jugar, pero ya entras a un proceso de negociación. Lo que yo quisiera ver es que ese proceso de negociación se diera en la arena del ambiente de los partidos y del Parlamento. Creo que se está empezando a dar de manera natural, y uno de las expresiones más claras y optimistas de eso fue la reunión de ayer, hombre. Ver a dos políticos, a los dos políticos más importantes en términos del momento, el presidente saliente y el entrante, verlos sentados, reunidos, platicando, charlando. Oigan, pues, ¿qué puede ser de mayor civilidad y qué puede ser un mejor principio de negociación? Ignoro los términos de la conversación, pero cualquiera en esta mesa puede suponer que derivaron de ahí por lo menos puentes, grupos de trabajo, ideas, o vamos a discutir temas. ¡Qué bueno! ¿Por qué puede darse? Por la matemática. Se puede dar porque por primera vez está en condición tiene los incentivos el PRI para acompañar reformas estructurales, que a lo mejor no los tuvo durante mucho tiempo. El PAN tiene en su agenda esas reformas estructurales, a lo mejor pide cosas a cambio, a lo mejor le pide a cambio la doble vuelta en materia de elección presidencial, o a lo mejor le pide reelección de diputados, o a lo mejor alguno de los temas que no le han gustado al PRI o a Peña se los pide en la mesa, y el PRI se ve afectado en la agenda de la política a cambio de las políticas. Sí. Eso puede pasar, y qué bueno que pase, es parte de una negociación. Pero yo tengo soy de la misma, tan escéptico como Héctor, que pone cara de no creo que suceda. O sea, yo sí abogo a que creo que eso debería ser lo que debe de suceder y en una democracia normal y la negociación y todo eso. Pero no hemos visto en esta generación de la transición como esa voluntad. Hemos visto mucho revanchismo, hemos visto mucho te doy esto, pero más bien presionado como amenazas. Yo creo más factible que se acabe el mundo según los mayas en diciembre a que tengamos una reforma estructural importante, una sola, del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Lugar a la duda hay y lugar al escepticismo hay, pero pienso yo que hay 2 o 3 elementos que me parecen importantes y que se tiene que considerar. Seguimos siendo, para el tamaño de nuestra economía, el país del mundo que menos
de su proporción del PIB, menos impuestos recaba, ¿no? Andamos en el 13%, cuando los países de la Unión Europea andan en el 24, 25, los nórdicos en el 40, Brasil, Argentina, 18, Chile 19. Andan en torno casi los 20 ya, Centroamérica andan arriba de nosotros. Nosotros, por una serie de vicios históricos, decir, bueno, ahí tenemos a Pemex para que nos pague el presupuesto, no cobremos impuestos, pero ya llegó un límite eso también. Si no, el gobierno de Peña se da recursos, se hace de recursos para hacer lo que tiene que hacer, Pemex cada vez está más problematizada, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento. 2, también hay un elemento objetivo. Los cubanos ya están licitando los campos en el Golfo. Frente a nosotros, ya no solo del lado de los Estados Unidos, sino también están licitando campos para la perforación de aguas profundas. Entonces, Pemex no, por su propio esfuerzo, esos 14, 15 pozos en aguas profundas, cuando los americanos hacen 20 al año o 30 al año, las empresas que están licitando, acaba de abrir la semana pasada Petrobras, invitando a más compañías privadas a asociarse con ellos para perforar en aguas profundas. Entonces llegamos a un límite, Pemex está a un límite también en eso. Si no se asocia con capital extranjero, tecnología extranjera, para explorar nuestras aguas profundas, y está en un límite. Entonces me parece que la situación límite, por un lado del presupuesto, por un lado de Pemex, abre una buena condición para que pueda haber una negociación en esos términos. También es cierto que Peña ha dicho que habría que hacer una reforma energética, lo estuvo diciendo a lo largo, es un mito en el PRI, porque es un mito fundacional del PRI, la expropiación, que tuvo su gran sentido en aquel momento, pienso que ya no la tiene, pero el PAN siempre ha dicho que le quiere entrar también a la reforma energética, ahí hay un punto de coincidencia, el PAN le ha dicho que quiere entrar a la reforma fiscal. Yo simplemente creo que hay mejores elementos que en otros momentos, hay mayor incentivo al premio que puede significar para las fuerzas del PRI, para las fuerzas del PAN, sacar esto adelante, y no quito del dedo del renglón de esta duda metódica, de escepticismo estructural ante la realidad en la clase política nacional, pero sí me parece que hay elementos para pensar que conviene, no solo, desde luego que al país, claro que le conviene, pero conviene también a Peña Nieto, y conviene también a Calderón, y conviene también al PRI, y conviene también al PAN. Tengo que cortar, Iván. Sí, tengo que cerrar la mesa, pero no hay problema si nos seguimos, Héctor, en serio. No hay problema. Hay muchos temas todavía. Si tienen tiempo, pues nos quedamos de aquí hasta las 10 de la mañana. Si tienen tiempo, por supuesto. ¿Querías comentar algo? Hablando a futuro y hablando de negociaciones. Esta semana el presidente Calderón habla de que no teme que vaya a La Haya por toda esta estrategia contra el narcotráfico, las muertes de civiles, daños colaterales. ¿Esto puede influenciar en estas reuniones que están teniendo, pensando a futuro? ¿Alguna protección? Lo estamos viendo con Ernesto Zedillo, que no pasó nada con la demanda, no ha pasado nada con la demanda por el caso Acteal en Estados Unidos. ¿Estará en juego este factor en la negociación PRI-PAN en la transición? Desde mi punto de vista, el tema es muy delicado y yo lo trato con una gran seriedad, porque de lo que estamos hablando allá afuera es de una de las crisis de gobernabilidad, ya no de seguridad, más grandes de la historia, y de nuestro país, por supuesto, pero en términos de la humanidad. Cuando vemos cuando ponemos la cifra de 70,000 muertos, nos hemos acostumbrado a ella, en términos periodísticos, y la damos y la repetimos en los análisis políticos todos los días. Pero cuando la contextualizas un poco, yo hacía una revisión. Los muertos de la segunda intifada, por ejemplo, pues fueron 7,000 y es una de las grandes crisis humanitarias de la humanidad. Los muertos en Siria, que hoy están causando el conflicto que tenemos, es de 10,000 personas. O sea, no un asunto de que un muerto valga más que simplemente para contextualizar. La guerra de Bosnia, son 90,000. Tardaron un año, lo que nosotros llevamos un año, ellos en toda la guerra. La guerra de Bosnia fueron 90,000. Entonces, a ver, permíteme, nada más, es un tema delicado. Mi país no era así hace 6 años, y yo creo que la historia de estos muertos es una historia que todavía no conocemos. A lo mejor la supone el propio presidente Calderón.
A lo mejor no conocemos completamente esta historia. Cuando 180,000 personas son desplazadas, dato de Naciones Unidas, cuando 10,000, 12,000, 15,000, 6,000 desaparecidos, dato de las organizaciones, acabo de dar las que han dado las 5 o 6 organizaciones. Bueno, cuando esos datos están ahí, yo no sé de qué tamaño es, y yo no creo que nadie pueda hipotecar impunidades futuras. Yo no sé qué vaya a pasar en el tema. Creo que el tema más delicado del gobierno de Enrique Peña es sin duda cómo asume la gobernabilidad de este tema y de esta crisis humanitaria que estamos viviendo como país, que nos hemos acostumbrado a ella y ya medio cerramos los ojos, pero todos los días aparece en los diarios una numeralia de 2 dígitos. Hay entidades en donde la numeralia es diaria y donde los datos son muy, muy preocupantes. Después vemos quién es el responsable, sí. Pero el dato allá abajo, para estudio, está, y nadie puede comprometer impunidades futuras en ningún escenario, ¿eh? Bueno, tengo que terminar. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados, el doctor Rubén Aguilar y al maestro Sabino Bastida, su presencia esta mañana. Aprendimos y también sabemos en dónde estamos parados y qué es lo que puede pasar en las buenas intenciones. Políticos recién contratados, por favor, hagan su chamba. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ha dicho Alejandro Rosas. Doctor Aguilar, muchas gracias. De nada, a ti, Héctor. Muchas gracias, Sabino. Gracias, Héctor, un placer estar aquí con mis amigos y estar con Rubén y, por supuesto, con tan queridos analistas. 5 para que sean las 9, volvemos. Sicrea, el ahorro que tú manejas, presenta